Hola, soy Jesús del Olmo, bienvenidos al canal de vídeos de Blanco a Tinto. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, vamos a tratar de descifrar las claves para hacer una carta de vinos perfecta. Bien, es muy complicado dar una sola respuesta o una sola solución para la carta de vinos perfecta, depende de muchos aspectos. El por qué hemos decidido hacer este vídeo es porque son muchos los restaurantes que con frecuencia nos piden asesoramiento a la hora de diseñar la carta de vinos. Y bueno, siempre procuramos ayudarles en la medida de lo posible siguiendo 5 aspectos, aspectos que vamos a pasar a comentar a continuación. En primer lugar, el estilo de comida del restaurante. Como bien sabéis, hay restaurantes que están especializados en pescado y mariscos, hay restaurantes que están especializados en comida picante, carnes, italianos. Bueno, evidentemente lo primero que solemos hacer a la hora de diseñar una carta es pedirles la propia carta de comida. De esta manera podemos adecuar la propuesta de maridaje acorde a sus platos más característicos. En el número 2 hablaríamos del tipo de restaurante. No es lo mismo un bar pequeñito que está ubicado en una determinada zona que un restaurante mucho más grande con una oferta gastronómica mucho mayor. Dependiendo del tipo de restaurante, diseñaremos la carta con unos u otros vinos. En el número 3 hablaríamos de la ubicación del restaurante. No solo ya a nivel de dónde esté situado, no es lo mismo el centro de una gran ciudad que un polígono industrial o que un bar a las afueras de una pequeña población, sino también de otros aspectos tales como por ejemplo la demografía. ¿Estamos ante un barrio más joven o un barrio con una población más envejecida? Los primeros suelen preferir referencias, bueno, un poquito más exóticas, variedades de uva no tan conocidas, en fin, una carta algo más arriesgada. Sin embargo, la gente más mayor suele preferir vinos de bodegas más clásicas, incluso de denominaciones de origen más conocidas por la mayoría. La rotación de la clientela. Como decíamos antes, si el restaurante está ubicado en el centro de una ciudad turística, es muy probable que nuestros clientes sean siempre diferentes. Sin embargo, si es un barrio más residencial, nuestros clientes van a ser más asiduos. ¿En qué nos marca esto la diferencia? Principalmente en el tiempo que tendremos para renovar esa carta de vinos. Si la clientela, como digo, es más habitual, lo ideal será que al menos una vez al año le demos una vuelta a esa carta de vinos y propongamos nuevas opciones. El poder adquisitivo. El poder adquisitivo es otro factor que también va a marcar mucho, evidentemente. Según el poder adquisitivo del barrio donde esté ubicado o la zona donde esté ubicado el restaurante, podremos elegir o seleccionar unas referencias de gama más alta, vinos más caros o vinos un poquito más asequibles. En cuarto lugar, es un tema también bastante importante, aunque no lo parezca, la capacidad de almacenamiento. Es decir, la carta podrá ser más o menos extensa en función del lugar que tenga el restaurante para almacenar los vinos en perfectas condiciones. No se trata solo de tener un espacio grande donde poder almacenar bastantes referencias, sino de que reúna las condiciones óptimas. Ya vimos en algún otro vídeo cuáles son las medidas de conservación idóneas para conservar el vino en perfecto estado. Independientemente del tema de la conservación, también lo idóneo es que el restaurante cuente con una cámara, con una vinoteca, para poder ofrecer el vino a la temperatura correcta sin tener que enfriarlo de manera precipitada. Y en el número 5 tocamos un tema también bastante importante que es la formación del personal, de los propios camareros y trabajadores del restaurante. Nos ha pasado en más de una ocasión que el gerente del restaurante nos llama porque quiere hacer una carta muy ambiciosa, muy extensa y hasta compleja, podríamos decir, pero luego el personal no tiene la formación necesaria para defender ese tipo de vinos que no son fáciles de vender porque el cliente no los va a pedir directamente, sino que va a pedir asesoramiento. Y si la persona que está al cargo no le puede dar ese asesoramiento correcto, difícilmente son vinos que se van a vender. Bien, como veis, son muchos los matices que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una carta de vinos. Pero sí que es cierto que hemos detallado aquí cinco puntos que suelen funcionar perfectamente bien en cualquiera de los casos que hemos hablado anteriormente. Punto número 1. Debemos intentar diferenciarnos de la competencia, del resto. Si al final optamos por referencias muy comunes que se pueden encontrar en muchos bares y restaurantes, nuestra carta va a tener poco de singular, aparte que es muy probable que en los bares y restaurantes de la misma zona encontremos las mismas referencias. Esto es un factor que va a hacer que el consumidor simplemente vaya al mejor postor, al que mejor precio ofrezca por los vinos. En el número 2 debemos de tener clara la línea que queremos ofrecer.
Es decir, diseñamos nuestra propuesta de vinos y no va a pasar muchos días hasta que venga algún cliente y nos diga que ha probado este vino en esta zona o que conoce este otro, que le gusta mucho y que si lo podemos traer para que lo pueda consumir habitualmente. Debemos de mantener un puntito de calma, en mantener la línea que hemos diseñado y darle continuidad durante un cierto tiempo. En el número 3, el equilibrio. Al final, después de todos estos años diseñando cartas para restaurantes, hemos llegado a la conclusión de que una carta con referencias demasiado conocidas o populares, pues no deja de ser aburrida y fácilmente imitable por otros. En el lado contrario, una carta de vinos demasiado compleja o demasiado arriesgada muchas veces echa para atrás al consumidor y no se atreve a pedir determinados vinos. Por lo tanto, la clave está en el equilibrio. Podemos meter algunas referencias conocidas por la mayoría, pero también hay que procurar salirse de la tónica más habitual y meter referencias un poquito más llamativas. En el número 4, una carta bien presentada. Aquí tenemos algunos ejemplos de cartas que diseñamos para restaurantes, bueno, donde se da bastante visibilidad a la imagen de la botella, donde hay una breve descripción del vino, donde se especifican las consumiciones, las temperaturas de consumición más adecuadas para consumir ese vino y una información que sin duda el cliente va a valorar mucho. No es lo mismo tener una carta donde simplemente aparezca un nombre y un precio a tener la información más detallada como vemos a continuación. Y en el número 5, y muy importante también, tener unos precios adecuados. Afortunadamente las cosas van cambiando en los últimos años, pero sí que es cierto que durante mucho tiempo se abusó en exceso de precios muy elevados para el vino en los restaurantes. Es preferible que ganemos un poquito menos por botella, pero que la rotación del vino sea mayor. De esta manera vamos a conseguir que la gente se anime mucho más a consumir vino. Bien, esperemos que os hayan quedado claros todos estos conceptos. Como dijimos al principio, es complejo, son muchos los factores que pueden influir a la hora de diseñar esa carta de vinos, pero bueno, que sepáis que nosotros estamos aquí para tratar de ayudar en este sentido. Os agradecemos el tiempo dedicado, muchas gracias a los que ya estáis suscritos al canal, a los que no, os pediríamos por favor que dediquéis un ratito a darle a la campanita y suscribiros para así estar al tanto de todos los vídeos que sigamos publicando. Muchas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.